Morirme no fue lo peor. Lo peor fue despertar dentro del cuerpo del Omega Perfecto que el reino llevaba años criando para casarlo con el príncipe. Abrí los ojos en una habitación blanca, con incienso dulce en la nariz, las muñecas llenas de pulseras rituales y 6 desconocidos llorando de felicidad porque, según ellos, la luna por fin había enviado al consorte ideal para salvar la corona. Yo no sabía dónde estaba. No entendía por qué mi cuello olía a gardenia fría y plata mojada. Y tampoco entendía por qué, cada vez que alguien mencionaba al príncipe heredero, el personal bajaba la voz como si rezara. Pero la primera noche entendí que algo estaba podrido, porque seguí al príncipe hasta el subsuelo del palacio. Bajé detrás de él por 6 niveles de piedra húmeda, rejas selladas y antorchas azules. Y al final del corredor encontré al monstruo del que todos hablaban. Estaba encadenado a un altar de hierro lunar. Tenía las muñecas atravesadas por grilletes negros, media espalda abierta por cicatrices viejas y una presencia tan brutal que el aire entero parecía doblarse a su alrededor. Se suponía que ese era el villano, el traidor, el alfa maldito que había intentado destruir la dinastía. Entonces el príncipe se detuvo frente a él y empezó a temblar. No de furia, de miedo, no, peor, de culpa. El hombre encadenado levantó la cabeza despacio. Sus ojos no fueron al príncipe. Fueron a mí. Aspiró una sola vez. Y sonrió como si el mundo acabara de cometer un error delicioso. Así que te volvieron a mandar, murmuró. Con otra cara, pero el mismo aroma en el alma. Purviro, Purconarg. Yo nunca lo había visto en mi vida. Y aún así, todo mi cuerpo reaccionó como si acabara de encontrar algo perdido hacía siglos. Supe entonces que mi problema no era ser el Omega Perfecto del príncipe. Mi problema era otro. Yo había reencarnado en un cuento donde el palacio quería que me casara con la corona, pero mi destino real estaba encadenado bajo tierra, esperando que yo recordara quién había sido antes de morir. Parte 1. El Omega que no debería existir. En esa nueva vida me llamaba Adriel de Baylis. 19 años. Omega de pureza extraordinaria. Compatibilidad ceremonial altísima. Perfil genético, bendito por la luna. Educado en aislamiento dentro del santuario de las mareas, donde me enseñaron a caminar despacio, bajar la mirada y sonreír como si la docilidad fuera una virtud. Todo sonaba perfecto. Demasiado perfecto. Lo raro empezó el segundo día, cuando pude poner un poco de orden dentro de mi cabeza. Yo recordaba otra vida, no completa, no con detalles limpios, más bien como destellos. Lluvia sobre vidrio, una ciudad sin carruajes, manos manchadas de tinta, una caída, sangre en la boca, oscuridad. Y ahora estaba ahí, respirando un mundo que no me pertenecía, dentro del cuerpo de un Omega criado como reliquia política. Las monjas del santuario no dejaban de repetirme lo mismo. Su Alteza, el príncipe Ivo, ha esperado muchos años por usted. El reino sanará cuando lo marque. La luna lo eligió para restaurar la línea sagrada. No tema. Un Omega perfecto no necesita voluntad, solo propósito. Esa última frase hizo que se me revolviera el estómago. Porque si algo me molestaba incluso antes de entender esa nueva realidad, era la idea de que mi cuerpo ya viniera con instrucciones ajenas. El palacio de Asteria era hermoso de una manera enferma. Torres de mármol pálido, vidrieras azul oscuro, pasillos que siempre olían a cera, rosas secas y secreto viejo. Todo limpio, todo impecable. Todo diseñado para que nadie gritara aunque quisiera. Conocí al príncipe Ivo en el Salón de las Lunarias. No se parecía en nada a la imagen gloriosa que el santuario había vendido. Sí, era hermoso. Eso era imposible negarlo. Alto, elegante. La clase de alfa que parecía haber nacido ya vestido para un retrato. Pero no olía a poder tranquilo. Olía a fatiga, a vigilancia, a algo roto que llevaba demasiado tiempo escondido. Cuando el maestro de protocolo me acercó para el saludo ritual, Ivo tomó mi mano con educación impecable. Y luego sentí algo raro. Un microtemblor. Como si tocarme no le diera alivio. Como si lo pusiera más nervioso. Bienvenido a Asteria. Adriel dijo, muy sereno. Gracias, Alteza. Nuestros ojos se cruzaron un segundo más de lo necesario. Lo que vi ahí no fue deseo. Fue cálculo, miedo y una tristeza tan honda que me hizo desconfiar más que cualquier amenaza abierta.
Esa noche, las doncellas me prepararon un baño perfumado. Me vistieron con lino blanco y me informaron que durante las próximas semanas aprendería la coreografía del consorte. No pregunté nada. Esperé. Y cerca de la medianoche, vi al príncipe abandonar sus habitaciones por una escalera lateral, sin escolta y con el rostro más pálido que durante el día. Lo seguí por puro instinto. A veces la curiosidad es más fuerte que el miedo. A veces también es más inteligente. Parte 2. El alfa encadenado bajo el palacio. El subsuelo del palacio parecía otro reino. Arriba todo era luz contenida, terciopelo y obediencia. Abajo había piedra sudada, sellos de sal, runas de contención y guardias que evitaban mirar de frente la última puerta. Esperé a que el príncipe pasara. Luego me deslicé detrás de un arco roto y miré por la rendija. Lo primero que vi fue la cadena. No una, 12. 12 cadenas negras sujetando a un hombre sentado contra una columna ceremonial, con el torso desnudo y la cabeza inclinada como si el peso del mundo le hubiera caído encima hacía años, y él todavía no hubiera terminado de discutir con él. Ese era Kael Orsian. El nombre me llegó de golpe, como si el cuerpo de Adriel lo hubiera sabido antes que yo. El villano de las canciones de guerra. El Aufa Devorador. El general que supuestamente traicionó a la reina, incendió el ala norte y casi usurpó el trono. No se veía como una bestia. Se veía peor. Se veía como un hombre al que habían convertido en leyenda para no explicar la verdad. Ivo se detuvo a varios pasos. Traje lo que pediste, dijo. Su voz estaba fría, pero su aroma no. Su aroma estaba desordenado. Kael levantó el rostro. Tenía una belleza dura, casi ofensiva. No la belleza pulida de la corte. Otra cosa. Algo hecho para sobrevivir inviernos, guerras y malas decisiones. Llevaba el cabello negro hasta la nuca, barba apenas nacida, y una cicatriz que le cruzaba la clavícula izquierda como si alguien hubiera intentado abrirle el pecho sin éxito. No vine por tus favores. Cachorro respondió con una voz baja, rota y peligrosamente viva. Vine por tu conciencia. Cachorro. Le habló al príncipe como si lo hubiera criado. Eso ya no cuadraba con la historia oficial. Ivo dejó un pequeño frasco junto al altar. Es la medicina. El médico dice que si sigues rechazando el tratamiento, Kael soltó una risa seca. Tu médico también dice que el incienso del santuario es sagrado. No me vengas a repetir propaganda. Ivo apretó la mandíbula, y entonces Kael giró la cabeza. Y me encontró. Ni siquiera tuve tiempo de apartarme. Sus fosas nasales se abrieron apenas. Sus pupilas cambiaron. Algo salvaje, antiguo, casi reverente, cruzó por su expresión. ¿Quién está ahí? La orden de Ivo llegó tarde. Yo ya había salido de mi escondite. No sé si fue estupidez o una certeza rara, pero cuando quedé frente a la celda, sentí que acababa de entrar en el lugar más honesto de todo el palacio. Ivo palideció. Adriel, ¿qué demonios haces aquí? Kael no dejó de mirarme. Acércate. La orden salió de él, no del príncipe, y por alguna razón idiota obedecí. Cuando estuve a 2 pasos del límite de las runas, el olor me golpeó. No olía a monstruo, olía a humo frío, pino mojado, sangre vieja, y a una nostalgia que me apretó el pecho sin permiso. Kael cerró los ojos un instante, como si aspirarme le doliera. No puede ser, murmuró. Te arrancaron del mundo. Y aún así, volviste. Ivo dio un paso adelante. No lo habla. ¿Por qué? Preguntó Kael, sin apartar la vista de mí. ¿Porque él sí puede oler la mentira de este palacio? Yo debería haber retrocedido. Debería haber pedido explicaciones. Guardias. Sentido común. En vez de eso, dije. Yo no te conozco. Kael abrió los ojos despacio. Tu cabeza no. Tu alma sí. Ivo me tomó del brazo con una fuerza que no me lastimó, pero que sí dejó claro que estaba asustado. Vuelves a bajar aquí y te encierro en tus habitaciones. ¿Entendiste? Eso debió ofenderme. Lo raro fue que su miedo no se sentía dirigido a mí. Se sentía dirigido a lo que podía pasar si yo seguía escuchando. Parte 3. Las mentiras huelen más que el incienso. A la mañana siguiente no dije nada. Sonreí en el desayuno. Memoricé los nombres de los nobles. Me dejé medir túnicas, revisar pulsaciones, corregir modales
y enseñar la posición correcta de la cabeza durante un ritual de compromiso. Hice lo que la gente poderosa espera de un Omega bonito: parecer manejable. Mientras tanto, empecé a observar. Y observar en Asteria era casi una forma de guerra. Las mentiras del palacio no estaban solo en documentos escondidos, estaban en los pequeños desajustes, en la doncella que cambiaba de tema al escuchar el nombre de Kael, en el sacerdote que se persignaba al pasar cerca de la escalera del subsuelo, en la guardia veterana que, sin darse cuenta, llamó mi general al hombre encadenado antes de corregirse. Poco a poco el retrato empezó a moverse. La versión oficial decía que Kael Orsian había sido consejero militar de la reina Selene y que durante una noche de eclipse intentó apoderarse del heredero. La reina murió. El príncipe sobrevivió. Kael fue derrotado y encadenado como advertencia sagrada. Pero esa historia tenía huecos. Si realmente hubiera intentado matar al heredero, ¿por qué seguía vivo? ¿Por qué el príncipe bajaba a verlo en secreto? ¿Por qué el miedo entre ellos olía a culpa y no a odio? La respuesta más inquietante me llegó desde mi propio cuerpo. En las tardes, las monjas del santuario me hacían beber una infusión blanca para estabilizar mi temple. La tercera vez fingí tomarla y la escondí bajo la lengua. Horas después la llevé a mis habitaciones. La vertí sobre una cuchara de plata y acerqué una vela. No era calmante. Era un inhibidor de voluntad. Suave. Continuo. Diseñado para que el Omega se sintiera sereno mientras se volvía cada vez menos capaz de cuestionar órdenes. «Hijos de su madre», murmuré. Esa misma noche dejé de beber cualquier cosa que no abriera yo mismo. También empecé a recordar más. No vidas completas. No escenas perfectas. Pedazos. Un pasillo con agua en el suelo. Una mano masculina cubriéndome la boca para que no gritara. Una voz grave diciendo: «Si vuelves, no confíes en los altares». Una cadena arrastrándose sobre piedra. No sabía si esos recuerdos eran míos, de Adriel, o de algo más antiguo. Pero sí sabía una cosa: el palacio no me había traído para amar al príncipe, me había traído para usarme. Solo no entendía todavía para qué. T4. Kael Orsian. No era el monstruo correcto. Volví al subsuelo 3 noches después. No fui imprudente. Fui preparado. Llevé una ganzúa pequeña, una lámpara cubierta, una daga ornamental que seguramente no me iba a servir de mucho, y 2 preguntas que ya me estaban consumiendo. Kael estaba despierto cuando llegué. Pensé que tardarías menos, dijo. Pensé que los villanos tenían mejores modales. Los tenía. Me los quitaron junto con otras comodidades. Me quedé frente al límite de sal. De cerca se veían mejor las marcas del encierro. No solo las cadenas. Las costillas demasiado visibles. La piel irritada donde el hierro tocaba carne. Las cicatrices nuevas que alguien procuraba mantener frescas para que recordara quién mandaba. Me dio coraje. No pena. Coraje. Quiero respuestas, dije. Kael ladeó la cabeza. Y yo quiero sol, carne asada y 10 minutos sin sellos lunares. Habrá que negociar. ¿Quién eres realmente? La versión breve. El perro rabioso del reino. La versión útil. El hombre que mantuvo vivo al príncipe cuando la corte quiso tragárselo. Parpadeé. Eso no coincide con la historia. Claro que no. Las historias oficiales existen para que la gente obediente no piense demasiado. Me crucé de brazos. ¿Y qué soy yo en todo esto? Kael tardó en responder. Eso me asustó más que cualquier amenaza. Eres una llave. No me sirve. Entonces, una respuesta más cruel. Eres un cuerpo fabricado para cerrar algo que el palacio lleva años intentando controlar. Un escalofrío me bajó por la espalda. Habla claro. Kael se inclinó un poco hacia adelante. Las cadenas sonaron bajo, como un animal sacudiéndose en sueños. La línea real de Asteria no se mantiene solo con sangre. Se mantiene con un vínculo ritual entre el heredero del trono y un Omega de frecuencia lunar excepcional. Eso ya lo sabes a medias. Lo que no te dijeron es de dónde sale la energía que alimenta ese vínculo. Sentí la boca seca. De ti. Su media sonrisa no tuvo humor. Por fin. No entendí todo de inmediato. Pero lo suficiente sí. Me quieren casar con el príncipe para usarme como conducto. Sí. ¿Y a ti? A mí me quieren ordeñar hasta dejarme vacío. Lo dijo sin dramatismo. Peor todavía. Mi ira subió limpia. ¿Por qué sigues vivo?
Kael me sostuvo la mirada. Porque no pudieron matarme sin romper el sistema. Porque mi sangre sostiene la barrera antigua del valle. Y porque el príncipe se detuvo, como si esa parte le costara más. Nunca firmó la orden final. Eso cambió algo en mí. No absolvió a Ivo, pero movió el tablero. ¿Y eso de que me conoces? Kael bajó la voz. Hace años, antes de tu nacimiento, hubo otro Omega con tu misma frecuencia aromática. No tu misma cara, no tu mismo nombre, pero sí esa nota imposible en el fondo, como azahar quemado bajo lluvia. Él intentó ayudarme. Murió por acercarse demasiado al trono. Mis manos se cerraron sin darme cuenta. ¿Era tu amante? Kael me estudió largo rato. Era la única persona que me habló como si yo todavía pudiera convertirme en algo distinto a un arma. No sé por qué esa respuesta me golpeó tan fuerte. Quizá porque no fue una línea romántica. Fue algo peor. Fue intimidad real. Antes de irme, Kael dijo, una última cosa. No dejes que te lleven al altar en la noche del eclipse. ¿Qué pasa esa noche? Si el ritual sale como quieren, el príncipe heredará un poder que no entiende. Yo me volveré un cascarón. Y tú dejarás de ser una persona. Parte 5. El príncipe no quería un Omega. Quería una salida. No tuve que buscar a Ivo. Él vino a mí. Entró en mis habitaciones pasada la medianoche, sin anunciarse, con la capa todavía húmeda por la lluvia, y el rostro de alguien que ya sabía que yo había desobedecido. Cerró la puerta. No debiste bajar otra vez. Entonces deja de esconder un alfa encadenado abajo, y quizá la gente te obedezca más. Su mirada se endureció. No entiendes en qué te estás metiendo, pues explícame. Porque hasta ahora lo único claro es que me trajeron al palacio mintiéndome en la cara. Ivo se quedó quieto. Luego hizo algo que no esperaba. Se quitó la corona menor y la dejó sobre la mesa, como si de repente ya no pudiera sostener el peso ni un minuto más. Cuando tenía 9 años dijo, Kael Orsian era el hombre en quien más confiaba. No hablé. Sabía que si lo interrumpía, iba a volver a encerrarse. No era solo general. Era la espada de mi madre, mi instructor. A veces, casi mi familia. Su voz no se quebró, pero estuvo cerca. La noche del eclipse mayor hubo un intento de golpe. Yo vi sangre, vi fuego, vi a mi madre caer. Y vi a Kael cubriéndome con su cuerpo mientras gritaba que me llevaran al corredor oeste. Respiré despacio. Entonces no fue él. Ivo soltó una risa mínima. Terrible. Eso entendí años después. Demasiado tarde. ¿Quién fue? El círculo sagrado. Los consejeros de culto. Mi madre descubrió que la corona llevaba generaciones usando alfas de guerra como baterías rituales y omegas santificados como sellos de obediencia. Quiso romper el sistema. Murió antes de anunciarlo. La pieza encajó de golpe. Y culparon a Kael. Sí. Ivo bajó la mirada. Yo era un niño rodeado de hombres que me decían qué recordar, a quién temer, cómo respirar. Me enseñaron a odiarlo para no tener que explicar por qué seguía vivo bajo el palacio. ¿Y tú lo dejaste ahí? La pregunta salió más dura de lo que planeaba. Ivo la recibió completa. Sí, no se defendió. No dijo era un niño. No tenía poder. Me manipularon. Nada. Solo sí. Eso me desarmó más que una justificación. Entonces, ¿por qué sigues bajando a verlo? Tardó en responder. Porque cada año que pasa se parece menos al monstruo de los relatos y más al hombre que me salvó la vida. Porque cada vez que lo miro encadenado, entiendo mejor lo cobarde que fui. Y porque si dejo de ir, entonces, el palacio termina de convertirlo en cosa. Nos quedamos en silencio. De pronto entendí algo esencial. Ivo no necesitaba un omega para amar. Necesitaba un omega para sobrevivir al sistema que lo había criado. Y yo no estaba ahí para curarlo. Estaba ahí para hacer el siguiente sacrificio elegante. ¿Sabes qué me dan en el santuario? Pregunté. Su expresión cambió apenas. Sí. ¿Y no hiciste nada? Intenté retrasar tu llegada 2 años. Eso sí me hizo hervir. Yo no quería retrasos, quería verdad. Ivo levantó la voz por primera vez. Y cada vez que quise decirla a alguien terminó muerto. Silencio. Se llevó una mano al rostro. Agotado. No te estoy pidiendo perdón, dijo más bajo.
Ni siquiera lo merezco. Solo te estoy pidiendo que no bajes otra vez solo. Si el círculo descubre que Kael te reconoció, van a acelerar el ritual. Demasiado tarde, porque en ese momento ya sabía que me era imposible alejarme. De Kael, de la verdad, y de esa sensación rarísima de que mi vida, incluso la nueva, había empezado mucho antes de que yo abriera los ojos en el santuario. Parte 6. Milla, primer celo en esa vida, no le perteneció al príncipe. El santuario debió notar que había dejado de obedecer. Lo supe cuando cambiaron el incienso de mis habitaciones. Era más dulce, más denso. Se pegaba a la lengua. A media tarde ya me dolían las articulaciones. Al anochecer no podía pensar derecho. Y a medianoche entendí la trampa. No era un perfume ceremonial. Era un disparador. Me querían poner en celo anticipado para volverme manejable antes del eclipse. Cerré la puerta con seguro y traté de respirar despacio. Mala idea. Mi cuerpo, que en esa vida apenas estaba aprendiendo a entender, se volvió una tormenta ajena. La piel me ardía. Los músculos se me tensaban por oleadas. Hasta la tela fina de la túnica me parecía demasiado. No podía llamar a las monjas. No podía confiar en médicos del palacio. Y, por una humillación que todavía hoy me da risa negra, tampoco podía ir con el príncipe. Terminé haciendo la única estupidez que en realidad tenía sentido. Vaya con Kael. Llegué al subsuelo temblando, mareado y furioso conmigo mismo. Los guardias de esa zona ya no me detenían. Eso también era una señal de que alguien me estaba dejando moverme para vigilar mis pasos. Kael alzó la cabeza apenas me oyó. La expresión se le transformó por completo cuando mi aroma llegó hasta él. No fue hambre ciega. Fue alarma. ¿Qué te hicieron? Una pregunta más útil sería, ¿qué hago ahora? Kael se puso de pie tan rápido como las cadenas se lo permitieron. El hierro rechinó con violencia. Acércate al borde y siéntate. No cruces la línea. Obedecí porque apenas podía sostenerme. Mi respiración estaba hecha un desastre. Todo me dolía. Todo olía demasiado. Kael se arrodilló del otro lado de los sellos, tan cerca que el calor de su cuerpo atravesaba el aire. Tan lejos que no podía tocarme. Escúchame, Adriel. Lo hice. Vas a respirar conmigo. Nada más. No dejes que el cuerpo crea que está solo. Solté una risa jota. Consejo precioso para estar muriéndome de vergüenza. He visto soldados sacar flechas del muslo con menos drama que un omega en celo obligado. Respira. Lo odié por hacerme sonreír. Respiré. Una vez. Luego. Otra. Su voz se volvió una cuerda firme a la que pude sujetarme. No me tocó. No me pidió nada. No aprovechó ni un centímetro de mi vulnerabilidad. Solo me guió. Cuando la fiebre subió más, me quité la cinta del cuello y la lancé lejos con rabia. Kael apartó la mirada un segundo. No por indiferencia, sino por respeto. Eso me golpeó peor que cualquier gesto de deseo. ¿Por qué haces esto?, murmuré. Porque si te toco ahora, el palacio gana. Porque quiero que, si algún día me eliges, lo hagas despierto. Tuve que cerrar los ojos. Mi cuerpo entero lo quiso en ese instante. No de manera dulce, de manera peligrosa, honesta y feroz. Pero él no cruzó. Se quedó del otro lado del hierro hasta que el pico del celo pasó, guiándome con palabras bajas, con órdenes sencillas, con una paciencia que no combinaba con su historia de monstruo. Cuando por fin pude volver a pensar, apoyé la frente en la piedra helada y me reí sin fuerzas. Esto es gravísimo. Sí, dijo él. Creo que empiezas a gustarme demasiado. Levanté la vista. Kael estaba sonriendo apenas, pero sus ojos no. Sus ojos ya estaban perdidos. Y en ese momento, por primera vez, entendí que no me estaba acercando a él por curiosidad ni por compasión. Me estaba acercando porque algo en mí lo reconocía incluso antes de poder explicarlo. Parte 7. La historia que enterraron viva. A la mañana siguiente encontré la prueba que faltaba. No en una cripta, no en los archivos reales, sino detrás de un mural restaurado en la antigua Galería de la Reina. Yo había ido ahí buscando un registro genealógico. Terminé encontrando yeso nuevo sobre piedra vieja. Raspé una esquina con una horquilla. Debajo apareció otra pintura. La original. Mostraba a la reina Selene, al pequeño príncipe Ivo, y a Kael Orsian de pie junto a ellos, con la mano apoyada en el respaldo del trono,
no como sirviente ni como soldado, sino como guardián de sangre. Ese cargo no existía ya en los textos modernos, pero sí en un libro de ceremonias viejas que encontré horas después. El guardián de sangre no era un general cualquiera. Era el alfa designado para sostener la barrera antigua del reino con su linaje, su fuerza y su vida. No podía tomar corona. No podía fundar casa propia. No podía huir. Era, en otras palabras, una herramienta sagrada con uniforme. Y entonces entendí la última crueldad. Kael no había sido castigado por querer poder. Kael había sido castigado por dejar de obedecer como arma. Llevé el hallazgo a Ivo esa misma tarde. Lo recibió en la biblioteca privada. Sin consejeros. Sin guardias. Sin mascaritas de corte. Leyó el texto 2 veces. Luego apoyó ambas manos en la mesa. Mi madre quería abolir esta figura. Por eso la mataron. Ivo asintió con una lentitud espantosa. Y a Kael lo dejaron vivo porque la barrera seguía necesitando un guardián. Y ahora me quieren unir a ti para controlar esa energía sin depender de un hombre libre, añadí. Un sistema nuevo con la misma crueldad de siempre. Ivo cerró el libro. Entonces el eclipse no será una boda. Será una extracción, lo dijo él. Yo solo sostuve su mirada. Por un instante lo vi sin corona. Sin protocolo. Sin toda la arquitectura política del miedo. Vi a un hombre joven, cansado, atrapado desde niño en una jaula más elegante que la de Kael. Pero jaula al fin. Ayúdame, dijo. No obedecem. No quédate quieto. No confía en mí. Ayúdame. Y esa diferencia lo cambió todo. Te ayudaré, respondí. Pero con una condición, la que sea. Cuando esto termine, si seguimos vivos, dejas de decidir por mí. Ivo sostuvo mi mirada largo rato. Hecho. Luego, después de un silencio extraño, añadió. Y si eliges irte con él, tampoco te detendré. Eso me dejó quieto. No por vergüenza, por la violencia de escuchar la verdad dicha tan desnuda. Ivo ya sabía. Sabía que algo entre Kael y yo estaban haciendo donde nadie quería que existiera. Y en vez de reclamarlo, intentó protegerlo. Eso no lo convertía en héroe, pero sí en algo mucho más raro dentro del palacio. Alguien capaz de romper el patrón. Parte 8. El hombre encadenado me contó quién fui antes. Volví a bajar esa noche con una lámpara y un miedo distinto. Ya no tenía miedo de Kael. Tenía miedo de lo que iba a sentir si seguía escuchándolo. Se lo dije casi al llegar. Si vuelves a hablarme como si me conocieras de otra vida, te juro que me voy. Kael soltó aire por la nariz. Casi una risa. Qué carácter tan bonito te quedó en esta reencarnación. Kael. Su expresión se suavizó apenas. No sé si eres la misma persona o solo una cruel coincidencia. Pero, hace 12 años, antes del golpe, hubo un Omega en Palacio llamado Liz. No era noble. No estaba prometido a nadie. Trabajaba con la reina leyendo compuestos aromáticos prohibidos. Detectó que el círculo estaba alterando fórmulas rituales y quiso advertirme. Mi pecho se tensó sin razón lógica. ¿Eh? Lo encontraron antes. Kael tragó seco. Lo hicieron desaparecer. Yo llegué tarde. Las antorchas zumbaron. El hierro crujió leve. ¿Me estás diciendo que yo soy él? Te estoy diciendo que hueles como él donde nadie más puede oler. Aquí. Se tocó el esternón con 2 dedos encadenados. En ese lugar al que no llega la nariz ni la ciencia. Si eres él, la luna es más cruel de lo que pensaba. Si no lo eres, entonces, igual te pusieron en la misma mesa para repetir la carnicería. Me senté frente a la línea de sellos. Ya no quedaban bromas. ¿Lo amabas? Kael me miró de una forma que me desarmó más que cualquier confesión. No tuve tiempo suficiente para saber qué nombre ponerle. Solo supe que cuando murió, todo lo que yo era se volvió más violento. Bajé la vista, no porque sintiera celos de un muerto, sino porque entendí el tipo de amor del que hablaba. Ese que no se completa, ese que se pudre adentro y cambia la dirección de una vida entera. No soy un reemplazo, dije. Más para mí que para él. Ni yo quiero uno. Silencio. Luego Kael se acercó lo más que le permitían las cadenas. Mírame, Adriel. Si salgo de aquí, no voy a confundirte con nadie. Si me deseas, quiero que sea a mí. Si me eliges, quiero que sea ahora. No por el pasado, no por fantasmas,
Sentí calor subir por el cuello. No era celo. Era algo peor. Era deseo con conciencia. Hablas muy seguro para alguien encadenado. Su sonrisa fue breve y brutal. Y aún así no has dejado de volver. Me acerqué un poco más. La sal de los sellos brilló entre nosotros. Cuando todo esto termine, dije despacio, si sigues diciendo cosas así, voy a pensar que de verdad quieres meterme en problemas. Kael bajó la voz hasta convertirla en roce. Adriel, desde que entraste aquí, el problema eres tú. No nos tocamos. Pero el aire entre nosotros se volvió tan denso que tuve que apartarme primero si quería seguir respirando. Parte 9. La noche del eclipse no fue una boda. El palacio entero se vistió de plata. Campanas, inciensos, sacerdotes bordados en azul oscuro, nobles sonriendo como buitres perfumados. A mí me vistieron como ofrenda, túnica blanca abierta en la espalda, joyas lunares en las muñecas, aceite brillante en el cuello para resaltar las glándulas. La clase de belleza que no embellece a una persona, sino a un sacrificio. Me vi en el espejo y tuve ganas de romperlo. La suma sacerdotisa sonrió detrás de mí. Esta noche cumplirá aquello para lo que nació. La miré por el reflejo. Yo nací hace muy poco y ya me tienen harto. No entendió la mitad, pero sintió el desprecio completo. El ritual comenzó en la cámara del eclipse, justo encima del subsuelo donde Kael seguía encadenado. Claro, todo el palacio estaba construido alrededor de la herida y nadie había tenido la decencia de esconderlo mejor. Ivo esperaba al centro del círculo con uniforme ceremonial negro. Hermoso. Quieto. Mortífero. Lo miré y entendí que también él estaba actuando para ganar segundos. Los sacerdotes iniciaron el canto. Las runas del suelo se activaron. Un dolor agudo me atravesó la base del cuello. La energía empezó a subir desde abajo. Desde Kael. Estaban jalando de él. Ni siquiera vi el momento exacto en que Ivo rompió el guión. Solo escuché su voz retumbando por toda la cámara. Se suspengi e ojito. Los sacerdotes se quedaron helados. La suma sacerdotisa palideció. Alteza. El vínculo ya fue abierto. Entonces ciérrenlo ustedes, dijo Ivo, sacando la espada ceremonial. Porque yo no voy a marcar a nadie para alimentar una maquinaria podrida. El caos explotó. Guardias del culto. Nobles gritando. Las runas descontroladas. El círculo tirando de mi cuerpo como si quisiera abrirme en dos. Caí de rodillas. Abajo. Muy abajo. Algo rugió. El suelo tembló. Kael. La sacerdotisa levantó ambas manos y las runas cambiaron. Ya no iban por obediencia. Iban por destrucción. Si el guardián se libera, el valle caerá. Gritó. Sujeten al Omega. 3 hombres se lanzaron sobre mí. Ivo cortó al primero. Al segundo lo arrojó contra una columna. El tercero me alcanzó del cuello antes de que yo pudiera girar. Le enterré la aguja ritual en el brazo. Sí, me había robado una durante la preparación. No crecí dócil para morir dócil. El hombre chilló. Yo me solté y corrí hacia el centro del círculo. Debajo de mis pies, las runas estaban conectadas con los sellos de Kael. Y de pronto entendí lo que tenía que hacer. No cerrarlas, saturarlas. Me arranqué el collar lunar, me mordí la muñeca y dejé caer sangre Omega sobre el núcleo del símbolo. Mi aroma estalló de golpe. No bonito, no suave, no perfecto. Real. Todo el cuerpo del palacio reaccionó. Las runas se volvieron locas. La conexión ritual dejó de obedecer al culto y empezó a responder a la frecuencia que llevaban años tratando de domesticar. A mí, abajo, las cadenas reventaron. El rugido que siguió no sonó humano. Sonó sagrado. La puerta inferior estalló. Kael entró cubierto de hierro roto, sangre y una furia tan antigua que medio salón retrocedió por puro instinto animal. No vino por el trono. Vino por mí. Se detuvo frente al círculo todavía activo y me miró como si estuviera verificando una sola cosa. Que seguía entero. Luego levantó la vista hacia la sacerdotisa. Y entonces sí vi al monstruo correcto. No el de las canciones. El que nace cuando convierten a un hombre en jaula durante 12 años. Parte 10. No elegí al príncipe. Elegí la verdad. La pelea duró menos de lo que cuentan las historias. Porque las historias aman inventarse épicas largas. Cuando en realidad el poder cambia de dueño en segundos maldecidos. Kael no mató a todo el mundo. Eso habría sido simple.
Fue peor, expuso. Frente a nobles, clero y guardia real, obligó a la sacerdotisa a abrir los archivos sellados del culto. Ivo hizo arrestar a 3 consejeros, y yo, todavía ardiendo por dentro, leí en voz alta los nombres de todos los omegas y alfas usados como piezas rituales durante 4 generaciones. Nadie pudo seguir fingiendo. La dinastía sagrada de Asteria no estaba bendecida por la luna, estaba lubricada por sacrificio administrado. La sacerdotisa intentó suicidarse antes de declarar. No la dejaron. Demasiada gente había muerto ya para regalarle una salida elegante. Cuando amaneció, el eclipse había terminado. El culto estaba fracturado y el valle seguía en pie. Eso último importaba, porque el gran chantaje del sistema siempre había sido el mismo. Si nos destruyen, todo se cae. No todo se cayó. Solo lo que merecía caerse. Horas después, con el palacio todavía oliendo a humo ritual y miedo viejo, encontré a Ivo en la terraza oriental. Tenía sangre en la manga, la corona menor rota a sus pies, y una expresión extraña, casi vacía. Me acerqué despacio. «¿Sigues vivo?» Él soltó una exhalación seca. «Me esforcé». Nos quedamos en silencio. Luego habló sin mirarme. «Si decides irte con Kael, el Consejo Provisional reconocerá tu libertad completa. Ya firmé la nulidad del compromiso. Nadie volverá a tocar tu cuerpo en nombre de la corona». No esperaba que la frase me doliera, pero dolió. No por amor, por honestidad tardía. «¿Y tú?», pregunté. Ivo miró el horizonte. «Voy a desarmar lo que mi familia permitió. Después de eso, quizá descubra quién soy sin un altar diciéndomelo». Asentí. No necesitábamos más. No éramos enemigos. No éramos amantes frustrados. Éramos 2 sobrevivientes del mismo mecanismo, colocados en extremos distintos de la jaula. Cuando me di media vuelta, Ivo añadió: «Gracias por no dejar que me convirtiera en ellos». No volteé. «Haz que valga la pena». Encontré a Kael en el patio interior, mientras una curandera intentaba coserle una herida del costado, y él la espantaba con cara de pocos amigos. «Qué escena tan romántica», dije. La curandera resopló y me dejó su lugar encantadísima. Me arrodillé frente a él con hilo, aguja y manos todavía temblorosas. Kael me observó en silencio. «¿Eso significa que me elegiste?» Le eché alcohol a la herida. Se tensó, pero no se quejó. «Eso significa que sigo muy enojado contigo por no contarme más antes». «Entiendo. Y que todavía no sé qué demonios eres para mí». «También entiendo». Levanté la vista. Sus ojos estaban clavados en los míos con una intensidad obscena. «Pero si vuelves a decirme, vuelve a mandarme la luna como si yo fuera un recuerdo reciclado, te dejo hablando solo». Kael sonrió despacio. Esta vez sí hubo algo cálido. «Está bien. Entonces, déjame decirlo de otra forma». Se inclinó apenas hacia mí. «Te elijo a ti. A este cuerpo. A esta boca insolente. A esta furia. A esta vida. Y Loria, a esta vida». Sentí el golpe entero. No había altar. No había testigos. No había rito. Solo verdad. Y después de todo lo que ese palacio le había hecho a la verdad, eso era casi indecente. «Bien», murmuré, cosiéndole la piel con más torpeza de la que me gustaba admitir. «Porque yo también te elijo a ti. No al fantasma. No al monstruo que inventaron. A ti». Kael alzó una mano. Se detuvo a medio camino. Esperó. Yo fui quien cerró la distancia. Y cuando por fin su palma tocó mi nuca, no sentí destino. Sentí decisión. Mucho más peligrosa. Epílogo. No. Volví a morir por el palacio. 6 meses después, Asteria ya no era la misma. El culto lunar perdió autoridad absoluta. Los rituales de vínculo fueron suspendidos. Los archivos sagrados se abrieron por orden del Consejo Provisional. Y por primera vez en generaciones, los omegas del santuario pudieron abandonar sus votos sin pedir permiso. Ivo no se volvió rey de cuento. Se volvió algo más útil. Un hombre dispuesto a destruir con paciencia todo aquello que antes lo había sostenido a costa de otros. Y Kael. Kael aprendió a caminar sin cadenas. Aunque, a veces, siguiera moviéndose como si aún pudiera sentir el peso del hierro en las muñecas. Eso no se cura rápido. Hay prisiones que, incluso cuando se rompen, se quedan viviendo un tiempo dentro del cuerpo.
Yo no me convertí en consorte de nadie, ni santo, ni reliquia, ni omega perfecto. Abrí junto con otros sobrevivientes una casa de resguardo en el ala vieja del santuario, para alfas de guerra y omegas rituales que necesitaran salir del sistema sin desaparecer del mapa. La idea fue mía. El dinero. De Ivo. La seguridad. De Kael. Sí. A veces la vida tiene mejor sentido del humor que las novelas. Hondo. Aipinó. 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 Por las noches, cuando el trabajo nos dejaba, Kael y yo subíamos a la muralla del este a ver las lámparas del valle. A veces hablábamos de Liz, sin miedo, sin convertirlo en sombra incómoda. A veces hablábamos de nada, y a veces no hablábamos, porque el silencio entre nosotros ya no estaba hecho de secretos. Una noche de invierno, mientras el viento helado me obligaba a pegarme un poco más a su costado, Kael me miró con esa calma peligrosa que solo le sale cuando ya decidió algo. Te debo una verdad. Qué raro. Ya me estaba acostumbrando a este ambiente poco traumático. Bufó una risa. La noche que te vi en el subsuelo, no te reconocí por el pasado solamente. Ah, no, negó despacio. Te reconocí porque algo en mí cambió de dirección en el instante en que te olí. Como si el mundo, por una vez, dejara de empujarme hacia la violencia. No di nada, porque cuando alguien así te habla sin armadura, interrumpirlo sería casi criminal. Kael apoyó la frente contra la mía. Tal vez la luna sí te devolvió. O tal vez solo me dio otra oportunidad para no llegar tarde. Lo besé antes de que siguiera. No por destino, no por tragedia cíclica, no por recompensa. Lo besé porque estaba vivo, porque yo también. Y porque, después de 2 vidas y demasiados altares, al fin habíamos conseguido algo que el palacio jamás supo fabricar. Una elección limpia. No me convertí en el omega perfecto del príncipe. Me convertí en el hombre que salió del templo, rompió el ritual y eligió amar al villano correcto. Y, honestamente, esa fue la primera vez que mi nueva vida empezó a sentirse como mía.